Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de la Escuela Secundaria Vicente Guerrero Saldaña. En el video anterior vimos el tema referente a las áreas culturales y la periodización que se utiliza para el estudio del México antiguo. En esta ocasión veremos a grandes rasgos las características sociales, económicas, políticas y culturales del México antiguo, tomando como referencia esta división de estos tres periodos que ya vimos anteriormente, que son tres: preclásico, clásico y posclásico. Comencemos entonces a estudiar este tema. Pues bien, como vimos anteriormente, el México antiguo ha sido dividido para su estudio en tres grandes periodos. Ya vimos cuáles son: el preclásico, clásico y posclásico. Y también acuérdense que el México antiguo tiene sus tres áreas culturales: Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Y para el estudio de estos tres periodos, preclásico, clásico y posclásico, se ha sobre todo especificado para el estudio de Mesoamérica. Entonces, básicamente, vamos a estudiar a grandes rasgos las características políticas, económicas, culturales y sociales de estas civilizaciones que vivieron en este territorio de Mesoamérica. Cada periodo contó con civilizaciones que tuvieron sus propias características que veremos a continuación. Entonces comencemos con el primer periodo, el preclásico. El preclásico, ya dijimos, es el periodo de la época prehispánica que va del 2500 años antes de Cristo al año 200 después de Cristo, o 200 de nuestra era. Acuérdense que este periodo entonces duró 2700 años, 2500 antes de Cristo más los 200 después de Cristo dan 2700. En este periodo se establecen las primeras civilizaciones agrícolas y la mayoría se conforman por pequeñas aldeas, como en la cultura tlatilca, que se ubicó en el actual estado de México, en el municipio de Naucalpan. Ahí se encontraron los restos de seres humanos que vivieron en aldeas, en pequeñas chocitas. Esas se llaman aldeas agrícolas. Después de las aldeas surgen los primeros centros ceremoniales, sobre todo en el área olmeca como La Venta y Tres Zapotes, en Tabasco y Veracruz, y en la Ciudad de México se establece Cuicuilco. Son otras dos culturas que vamos a ver, los olmecas y los cuicuilcas. ¿Qué es un centro ceremonial? Centro ceremonial es cuando encontramos unas cuantas aldeas alrededor de un centro ceremonial que consiste en un templo o dos templos principales. Ese es un centro ceremonial. Entonces tenemos el templo principal, sí, donde los antiguos habitantes adoraban a sus dioses o algún dios en específico, y alrededor de ese templo se estableció la demás gente viviendo alrededor de ese templo. Eso se le denomina en general un centro ceremonial, ¿de acuerdo? Y entonces empezaron a surgir estos centros ceremoniales con los olmecas, que es la cultura representativa del periodo preclásico, ¿de acuerdo? Y en la Ciudad de México, en lo que antes, hoy es la Ciudad de México, en este territorio que hoy es la Ciudad de México, existió también un centro ceremonial muy importante que se denominó Cuicuilco, o se denomina Cuicuilco, que es un templo en forma circular. Lo vamos a ver en imágenes en un momento. Entonces, el preclásico dura 2700 años. Se empieza a dar entonces un modelo de subsistencia agrícola sedentario. Se empieza a elaborarse la cerámica en estas sociedades agrícolas, en estas aldeas agrícolas. Se da el desarrollo de técnicas agrícolas, dominio de los sistemas de control de agua para poder sembrar. Aparece el trabajo especializado, alfareros, lo que son campesinos,
personas que tenían un trabajo en específico. Se denomina entonces el trabajo especializado. Surgen las sociedades jerarquizadas ya hacia el final del preclásico, cuando estas sociedades se volvieron cada vez más complejas, de ser unas pequeñas aldeitas a volverse a primeros centros ceremoniales, para después, ahora sí, para el clásico, ser enormes ciudades. Se establecen las primeras rutas comerciales, se intercambia lo que es cerámica por obsidiana o por productos que no se producían en la región. Se intercambiaba este producto productos mediante el trueque. Y se empiezan a dar conflictos bélicos entre capitales regionales, pero ya hacia el final del periodo preclásico. ¿Cuáles son entonces las características sociales, políticas, económicas y culturales de las civilizaciones del preclásico? Vamos a verlas a continuación. Aquí está a grandes rasgos el preclásico. ¿Cuáles fueron sus características sociales, económicas, políticas y culturales? A ver, sociedad. La mayoría de las personas vivían en aldeas agrícolas, ya lo dijimos, eran pequeñas aldeitas, unas cuantas casitas, prácticamente unas cuantas familias. Prácticamente estamos hablando de aldeas donde vivían entre 100 a 200 personas, no más, quizás hasta menos, que se dedicaban primordialmente a la agricultura. ¿Sí? Las civilizaciones de este periodo se caracterizan por el establecimiento de la especialización del trabajo. ¿Sí? Empiezan a surgir entonces personas que se dedicaban a un oficio. Eso significa entonces especialización del trabajo. ¿Okay? Empieza a surgir, por ejemplo, los campesinos, que se dedicaban todo el día, todo el tiempo, a lo que son a las labores del campo. Habían alfareros que se dedicaban a hacer vasijas de cerámica. Habían personas que de igual manera podían ser campesinos y alfareros, ¿sí? Pues se daban el tiempo de hacer algunas dos actividades. Algunos eran comerciantes, se dedicaban a intercambiar estos productos con otros pueblos, perdón, lejanos entre sí. Algunos eran cazadores, algunos eran pescadores. Las mujeres, en este ámbito se empieza a dar esta división. Probablemente existieron mujeres campesinas, ¿por qué no? Siempre ha existido, actualmente existen, porque en aquella época pues no pudieron existir, por supuesto que sí, pero también a la mujer en aquella época se le daba lo que es lo que es las labores del hogar, pero también tradicionalmente e históricamente las mujeres han sido asociadas siempre a la cuestión de la elaboración de textiles. Entonces en esa época también empiezan a surgir las primeras tejedoras. A grandes rasgos así eran las sociedades del preclásico. Palabra clave de preclásico en cuanto a sociedad, aldeas. Esa es la palabra clave, que vivían en aldeas y empezaba a darse esta jerarquización social, ¿de acuerdo? La economía durante el preclásico. Estas culturas del preclásico se dedicaban principalmente a la agricultura, que siempre va a ser estos tres elementos y que se va a dar a lo largo del tiempo, que es el cultivo del maíz, frijol, chile y calabaza. En lo que es en la época prehispánica, estos no son los únicos que se sembraban, pero sí los que más predominantemente se sembraban. No podían faltar estos productos pues en la alimentación de los mesoamericanos: maíz, frijol, chile y calabaza. Entonces se dedicaban estos habitantes del preclásico a la agricultura, a la alfarería, a la cacería, la pesca y los inicios del comercio, además de la domesticación del guajolote y el perro. Aquí en Mesoamérica, o en la época prehispánica, en las sociedades prehispánicas, no existió la ganadería como tal, ¿sí? Esa va a llegar cuando llegan los españoles. Entonces en Mesoamérica no hubo ganadería, no existían animales de tiro, ¿sí? Por lo tanto la rueda era inservible en Mesoamérica, porque con la fuerza humana era suficiente para construir edificios o mover productos de un lugar a otro. Al menos así se practicó aquí en Mesoamérica, ¿ok? Entonces los únicos animales que se domesticaron fue el guajolote y el perro, ¿sí? Los principales cultivos de esta época eran el maíz, frijol, chile y calabaza, que ya mencioné, alimentos primordiales de los prehispánicos y que aún siguen siendo alimentos primordiales. Entonces, economía era básicamente ser
agricultores, de ahí el nombre de aldeas agrícolas, ¿ok? Y en la política del preclásico, durante esta etapa comienzan a surgir a partir de un trabajo especializado la figura de un jefe de la aldea o cacique, ¿ok? Es decir, el jefe de la aldea, el jefe de la tribu en aquella época. No va a haber que el presidente, que el gobernante supremo, etcétera, no va a existir, porque apenas se empieza a dar una jerarquización de la sociedad. Principalmente la sociedad era igualitaria, ¿sí? No había una clase, no clases sociales determinadas. Todavía no se empieza a dar eso, se empieza a dar este proceso durante el preclásico. ¿Y quién comienza con esto? Pues estos jefes de la aldea o estos caciques, ¿verdad? El cual regularmente era un chamán. Ese es, digamos, el oficio que empieza a tener este individuo. Probablemente este chamán empieza a generar un trabajo especializado de tipo medicinal. Recordemos que también en Mesoamérica existe una larga tradición de plantas medicinales. Entonces, quien tenía este conocimiento era el chamán. Y este chamán, pues aparte de estas plantas medicinales, pues también había unas plantas que lo ayudaban a transportarse a otros mundos, ¿verdad? A otras realidades. Y entonces él se consideraba el puente entre esa realidad de lo sagrado y la realidad pues de la aldea, ¿verdad? Entonces se le empieza a dar una importancia a este personaje porque era el que podía estar en el mundo espiritual y en el mundo terrenal. Probablemente esta idea se empieza a gestar en esta época. Y entonces a partir de ese trabajo especializado que empieza a hacer el chamán, pues se le empieza a denominar como una persona con gran conocimiento y con ello pues empieza entonces a generarse se le empieza a dar un lugar predominante dentro de la aldea. Y entonces él comienza a convertirse en un jefe de la aldea, en un cacique, ¿verdad? Como también se denomina. Entonces empieza este jefe de la aldea, al morir empieza a dar, bueno, antes de morir empieza a dar sus conocimientos a su familia, y entonces esta familia es la que empieza a acaparar este trabajo especializado y posteriormente se empieza a dar esta división de clases sociales, ¿ok? Las personas que estaban más cercanos de lo divino con las personas pues que no tenían ese conocimiento, ¿verdad? Entonces es ahí donde se cree históricamente que se empiezan a dar esta división de clases sociales. A lo largo del tiempo, pues los familiares del cacique pues fueron los que se convirtieron en las familias más poderosas al transcurrir el tiempo, ¿verdad? Entonces en la política del preclásico se le denomina cacicazgo o jefatura, porque gobierna ahí entonces un cacique o un jefe de la aldea, ¿de acuerdo? Ese es la política del preclásico. ¿Cuáles fueron las culturas principales del preclásico? Las principales civilizaciones que surgieron en este periodo fueron los olmecas. Es la cultura más representativa. No significa que es la más importante o la única, pero sí fue la cultura que influyó a otras culturas de otros lados de Mesoamérica, ¿ok? Los tlatilcas, los cuicuilcas, la cultura chupícuaro, la cultura capacha, San José Mogote y Zapa, entre otras, son las culturas principales del preclásico. Todas ellas tienen como rasgos particulares, como en el caso olmeca, ¿verdad? Que tenían dioses principales al jaguar y al reptil monstruo de la tierra. Son los dioses principales de los olmecas. Y estos olmecas, también saben ustedes, que esculpían grandes monumentos de piedra, las denominadas cabezas colosales olmecas. Entonces vamos a ver dónde se ubicaban estas civilizaciones del preclásico. Dijimos entonces que esta es la región costa del Golfo. En la región costa del Golfo surgen entre Veracruz y Tabasco los olmecas. Aquí surgen estos olmecas que tienen como característica la construcción de grandes cabezas colosales y fundaron 3 principales sitios, centros ceremoniales, lo que es San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Son los 3 sitios olmecas más importantes dentro de la costa del Golfo. No solamente van a ser los únicos sitios olmecas, sino que los olmecas dijeron,
pues vamos a influir, a llevar nuestra cultura a otros lados. Vamos a dejar sentir nuestra influencia no solamente aquí en la costa del Golfo, sino en lugares tan lejanos como en Guerrero o como aquí en Tlatilco también llegó a tener influencia olmeca, e inclusive en lo que es en la región de Morelos, en un sitio arqueológico denominado Chalcatzingo. Bueno, pues los olmecas se volvieron muy famosos y muy importantes a lo largo de toda Mesoamérica, y se cree que ellos fueron de cierta manera los inventores del calendario que compartieron todas estas culturas de Mesoamérica, y de algunas cosmovisiones que también compartieron todas las sociedades de Mesoamérica, particularmente este culto a este dios que se denomina el monstruo de la tierra, y también el culto al jaguar como símbolo del inframundo, es decir, el mundo de los muertos, el mundo del más allá, que está abajo de la tierra principalmente, ¿no? El inframundo. El jaguar siempre se relacionó con el cerro, o también se relacionó con el inframundo, ¿ok? Entonces los olmecas fueron los más famosos de este periodo y influyeron a otras culturas. Pero si nos vamos al altiplano central, la principal cultura representativa del preclásico, pues es la cultura tlatilca, que ya dijimos, eso era una aldea. Sí, y bueno, ellos, los de Tlatilco y los olmecas realizaban comercio a larga distancia. Otra ciudad, primer centro ceremonial que empieza a surgir al final del preclásico es Cuicuilco, consistente en un basamento piramidal de forma circular, ¿sí? Básicamente como si fuera un cono truncado, ¿verdad? Chupícuaro, en Guanajuato, es en la región de Occidente. La cultura capacha, que se dedicó a realizar se han encontrado estas vasijas llamadas trífidos, que parecen jarrones. Es muy propio de esta zona de Colima y Nayarit, y es una de las culturas también más antiguas contemporáneas a los olmecas, ¿ok? A los olmecas se le considera la cultura madre, o sea, la cultura que empezó con toda la cuestión de la civilización en Mesoamérica, pero recientes estudios han dicho o han señalado que pues no fue la única. Hubieron también otras culturas que vivieron al mismo tiempo que los olmecas. Una de estas que se cree que vivió al mismo tiempo que los olmecas fue la cultura capacha, sí, que se estableció, vuelvo a repetir, aquí en Colima y Nayarit, en lo que es en la región de Occidente. Aún está en duda su datación de esta cultura, pero de que proviene del preclásico, ese sí es un hecho, ¿ok? No se sabe en qué momento del preclásico, si muy antiguo o contemporáneo a los olmecas, o un poquito después de los olmecas, pero es un hecho que es una cultura del preclásico. Y en el área maya también ya empiezan a surgir los mayas, pero también una cultura que se llama Izapa aquí en Chiapas, ¿ok? Y en Oaxaca, una cultura denominada San José Mogote, que se cree que es prezapoteca o también forman parte de los zapotecas. Esas son las culturas principales del preclásico, ¿ok? Y ya hacia el año 2000, hacia el 200, perdón, después de Cristo, ya los olmecas ya no existían se había terminado esta civilización, ya había decaído. Ya no encontramos olmecas en el año 200 después de Cristo, que es cuando inicia el siguiente periodo, que es el periodo clásico. Periodo de la época prehispánica que va del 200 al 900. Ya dijimos que el periodo clásico duró 700 años. Es la época de gran florecimiento de las culturas prehispánicas, sobre todo la gran ciudad de Teotihuacán y las grandes ciudades mayas de Chiapas, Guatemala, El Salvador y Honduras, que es el área de la región maya. Bueno, estas dos culturas, además de la zapoteca, fueron las primordiales en el periodo clásico. ¿Ok? La principal economía era la del comercio a larga distancia, sobre todo de obsidiana y cerámica fina, que era o estaba monopolizada por Teotihuacán. Y no solamente desde el punto de vista comercial, sino también militar. Existen guerras en esta época, aunque no tan desarrolladas como en el posclásico. No significa que no existiera la guerra entre los mayas o entre los teotihuacanos o entre los zapotecas, pero no va a ser
o al menos hasta el momento no se tiene esta presencia de la guerra como lo fue en el posclásico, que todo prácticamente estaba vinculado a la guerra. En el clásico no, en el clásico sí existen lo que son los guerreros, la clase guerrera, existen representaciones de guerra, pero no va a ser tan arraigada como en el posclásico. Entonces, sobre todo aquí el control el político y económico la va a tener Teotihuacán, quien va a dominar gran parte de Mesoamérica. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con lo que es el periodo clásico. Como dijimos, va del 200 al 900, dura 700 años, se empieza a dar la construcción de grandes ciudades. En este caso estamos viendo el ejemplo de Palenque, allá en Chiapas, que es una ciudad maya. En el 400 se da el esplendor de Teotihuacán y parte del área maya, sí, sobre todo en lo que es en Tikal. Los teotihuacanos llegaron incluso hasta allá, hasta con los mayas allá en Tikal, e incluso se cree que tuvieron alianzas matrimoniales entre los teotihuacanos y los mayas, que dio origen a una dinastía en Tikal que tenía esta influencia muy marcada teotihuacana. ¿Ok? Entonces, como ven, los teotihuacanos andaban con todo en esta época, en el sentido de que era la ciudad más poderosa de Mesoamérica, porque ellos eran los que monopolizaban prácticamente la distribución de la obsidiana. La obsidiana es una roca, que es esta que estamos aquí viendo. Ahorita me regreso para ver lo demás. La obsidiana es esta piedra de origen volcánico, que más que ser piedra es un vidrio volcánico. En aquella época no se conocía totalmente el uso del metal, y entonces lo que se utilizaba para cortar, o lo que se utilizaba para pues sí, lo que nosotros utilizamos en la actualidad para cortar y preparar nuestros alimentos, bueno, y posteriormente más bien en esa época se utilizaba para cazar e inclusive para la guerra, era lo que es la obsidiana, que era el material importantísimo para los mesoamericanos. Estas que estamos viendo aquí se llaman navajas prismáticas. Se obtienen de un núcleo de la obsidiana, se obtiene de minas, y de ahí se obtiene algo que se denomina núcleo. Los núcleos pues es una masa de obsidiana, y de estos núcleos se empiezan a hacer un tipo de extracción con el que surgen estas navajas prismáticas. Estas navajas son muy filosas, ¿ok? Lo malo es que este filo no dura mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que llega un momento en que este filo se desgasta y esta navajilla prismática pues deja de servir. Por lo tanto, los teotihuacanos vieron, ¿verdad?, que la distribución de esta obsidiana era muy importante para mantener un control comercial en toda Mesoamérica. ¿Y por qué? Porque esta navajilla prismática, pues al usarse, se desgastaba, y pues tenían que seguir consumiendo y consumiendo, o consiguiendo cada vez más navajas prismáticas. Y quien se dedicó al monopolio de este material fue Teotihuacán, que extraía mayoritariamente la obsidiana de un lugar que está por Hidalgo, que se llama la Sierra de las Navajas, aunque también de otro yacimiento en Otumba, en el Estado de México. Entonces, Teotihuacán distribuyó toda esta obsidiana por toda Mesoamérica, así como también su cerámica. Sí, por eso Teotihuacán fue la ciudad principal del periodo clásico. Sin embargo, hacia el 650 se da la caída de Teotihuacán, y ahí comienza un resurgimiento de los mayas. Aunque aquí dice colapso de ciudades mayas, en realidad fue colapso de algunas, pero después volvieron a surgir en esta época del 600 al 900, y ya en el 900 ahí sí se va a dar un colapso total de las civilizaciones mayas del clásico, más no así de la cultura maya, porque esa continuó. Y en el 900 empieza a surgir
una cultura que va a ser predominante para el periodo que sigue, que es el posclásico, que van a ser los toltecas. Entonces, eso es en general el periodo clásico. ¿Cuáles son las características sociales, económicas, políticas y culturales del clásico? Lo social. Las civilizaciones de este periodo se caracterizan por la alta división de clases sociales, es decir, que ya tenemos aquí una presencia de ciudades enormes donde ya existen clases sociales bien definidas, ¿no? Y siempre en la historia van a existir dos tipos de clases: clases privilegiadas y clases no privilegiadas, ¿ok? Entonces esta división ya se ve muy marcada en el clásico. Ya existe una clase privilegiada y una clase no privilegiada. Clase privilegiada pues van a ser los sacerdotes, los gobernantes y los militares de alto rango. Y lo que es la clase sacerdotal. Y la clase no privilegiada van a ser campesinos, comerciantes, guerreros de bajo rango, ¿sí? Principalmente los que van a ser las clases sociales no privilegiadas. De cierta manera van a haber algunas clases que van a ser que van a estar entre no privilegiadas y privilegiadas, que en específico son los comerciantes, ¿ok? Entonces, igual aquí la idea principal que se debe de entender es que en el clásico ya existe una marcada división de clases sociales que las podemos ver en pinturas, en esculturas, en edificios, en cómo está conformada la ciudad, porque va a haber lugares donde hay palacios y hay lugares donde la gente pues no tiene acceso. Y al final de cuentas la gente común vivía no tanto adentro de esos centros ceremoniales, sino alrededor de las ciudades. ¿Por qué? Porque hay una marcada división de clases sociales. Esa es la característica de la sociedad en el clásico. Economía. Las principales actividades económicas de las civilizaciones prehispánicas del clásico eran la agricultura. Esa nunca va a dejar de ser, siempre va a existir la agricultura, pero sobre todo la agricultura en esta época, más que ser de autosustento como en el preclásico, aquí la agricultura debía cubrir las necesidades de los habitantes de las enormes ciudades. Imagínense los enormes terrenos que debía de tener Teotihuacán para alimentar a más de 200,000 personas que vivían en esa ciudad. Entonces, como ven, era una agricultura a gran escala, ¿ok? También en esta época surge el comercio a larga distancia de diversos productos, siendo la obsidiana, mineral de origen volcánico, el principal material comerciado por los teotihuacanos, ¿ok? Aunque en el área maya, por ejemplo, pues también varias ciudades tenían sus propios yacimientos para intercambiar obsidiana, pero finalmente el mero que tenía el control de la obsidiana en Mesoamérica era Teotihuacán, ¿ok? Y bueno, eso es en cuestión de la economía. Política del clásico. Durante esta época surge la clase política que se encargaba de gobernar y dirigir las ceremonias religiosas, es decir, eran sacerdotes gobernantes. ¿Sí? Entonces, en aquella época, en el clásico, lo religioso y lo político eran una sola cosa. Y este tipo de sistema político, en el que gobiernan sacerdotes, se les denomina teocracia. Entonces, eran sociedades teocráticas. Entonces, todas las sociedades de este periodo, del periodo clásico, tenían como máximo gobernantes a los sacerdotes, gobernantes sacerdotes. Oficiaban rituales, estaban al tanto de observaciones astronómicas, es decir, todas esas cuestiones religiosas, pero también estaban al tanto de las cuestiones políticas de gobierno. Entonces eran sacerdotes gobernantes, eran sociedades teocráticas. También en cuanto a religión, las sociedades prehispánicas en general eran politeístas, quiere decir que creían en varios dioses, ¿ok? ¿Y cuáles son las culturas representativas del clásico? Pues las principales civilizaciones que surgieron en este periodo fueron los teotihuacanos, los mayas, se dice que los totonacas también, la cultura remojadas que se estableció en Veracruz, los zapotecas, tumbas de Tiro, la cultura mezcala, ya hacia el final del clásico,
Chalchihuites, Aztatlán, entre otras, muchas culturas más, porque aquí hay que siempre relacionar la palabra clásico con esplendor. Entonces, al ser un periodo de esplendor en esta época, pues existieron varias culturas de las que actualmente pues quedan estos restos. Pero siempre, en todas estas culturas que vamos a ver, siempre hay un rastro de rasgos de influencia o de presencia teotihuacana, porque fue la cultura principal de esta época. Todas estas culturas tienen rasgos particulares como creer en muchos dioses, siendo el dios de la lluvia el principal. Aquí empieza a surgir esta idea de Tlaloc, ¿verdad? Que ya que en el posclásico los mexicas le llamaban Tlaloc, pero cada cultura tiene esta deidad que se identifica con sus dos anteojeras y sus colmillos, pero genéricamente se le denomina como Tlaloc, pero pues es el dios de la lluvia y está presente entre los mayas como Chaac, o está presente entre los zapotecas, ¿verdad? Como Cosijo o Cosillo, no sé cómo le digan, o no sé cómo se pronuncie en zapoteca la palabra Cosijo. Ese es el dios Pitao Cosijo, es el principal dios de la lluvia entre los zapotecas. Entonces, esos son los principales atributos del periodo clásico. También empieza a surgir la serpiente emplumada, el símbolo. Todavía no se establece como una deidad. Eso ya es hasta el posclásico. Pero ya empieza a surgir el símbolo de la serpiente emplumada, particularmente en Teotihuacán. Entonces, como dijimos, Teotihuacán controlaba el comercio de la obsidiana, ¿sí? Se utilizaba también en puntas, en estos cuchillos. Se utilizaban navajas prismáticas. Y estas son las principales civilizaciones del clásico. No son las únicas, pero sí las más representativas. En el área maya ya dijimos, ¿verdad? Existían varias ciudades mayas, ¿sí? Que competían entre sí para ver quién dominaba la región de lo que es el área maya. Sobre todo hubo enfrentamientos entre Calakmul contra Tikal. Fue principalmente estos enfrentamientos que hubieron en estas ciudades, y Palenque con otra ciudad de Chiapas que se llamó Tonina, Bonampak, que tenía alianzas con otras ciudades. Y bueno, aquí entre los mayas hubieron conflictos de tipo político, ¿no? Incluso también de alianzas matrimoniales entre varias dinastías de estas ciudades. La gran principal dinastía de los mayas fue la de la serpiente, que se estableció en Calakmul. Bueno, todo esto durante el periodo clásico. En la costa del Golfo, la principal civilización fue la de Tajín y la cultura remojadas. En lo que es en Oaxaca se establecen los zapotecos, que también incluso llegaron a tener relaciones comerciales con Teotihuacán. En la ciudad de Teotihuacán, en esa enorme ciudad, llegó a haber barrios de origen maya y barrios de origen zapoteco. O sea, era una ciudad cosmopolita. Cosmopolita quiere decir que tuvo de todas las culturas. La ciudad de Teotihuacán, que fue la principal ciudad que dominó a las demás, bueno, no tanto, igual tal vez su influencia no se vio tanto en Occidente y en el norte, pero sí en lo que es en el resto de Mesoamérica. Era la principal cultura del periodo clásico. En Occidente se han encontrado varias culturas, sobre todo la mezcala en Guerrero, que de hecho hay una discusión para definir si Guerrero forma parte del occidente o no, o si es aparte de otra región. Eso se está discutiendo actualmente. Pero en lo que es en Occidente existen dos tradiciones: la tradición tumbas de Tiro, que consisten en tumbas hechas abajo de la tierra, pero en forma de bóvedas, y para acceder en ellas se baja por un pozo o tiro, ¿ok? Por eso se llaman así, tumbas de Tiro. Muchas culturas o muchos sitios de Occidente tienen esta tradición de tumbas de Tiro. Se encuentran abajo de la tierra como bóvedas, y en esas se encuentran entierros donde se pueden localizar vasijas
y otros objetos funerarios. Y otra cosa que se llama tradición Teuchitlán. Tradición Teuchitlán quiere decir que eran edificios de forma circular, que también se repiten en varios lugares de Occidente, y reciben el nombre porque se encontró por primera vez este tipo de estructuras circulares llamadas huachimontones en una zona arqueológica que tiene ese nombre de Teuchitlán, allá en Jalisco. Entonces son las dos tradiciones que se expanden por aquí en el periodo clásico en el área de Occidente, y al final durante el periodo clásico tardío o epiclásico va a surgir una cultura denominada Aztatlán, que se va a extender por la parte de Sinaloa principalmente. Entonces estas son las culturas más importantes del periodo clásico en Mesoamérica. Para el periodo en el año 900 ya Teotihuacán ya no existe, o más que nada queda abandonada la ciudad. En el área maya estas ciudades decaen su poderío, y algunos de estos mayas empiezan a migrar sobre todo hacia el norte, hacia lo que son las tierras bajas aquí en Yucatán, y empiezan a surgir varias ciudades importantes en estas regiones de Mesoamérica. No es que no existieran mayas durante el clásico en esta región de las tierras bajas, pero sí fueron muy importantes los mayas de las tierras altas de lo que es durante el periodo clásico. ¿Ok? Bueno, y se nos olvidó mencionar que en la región norte la principal cultura es la cultura chalchihuites. Tiene este nombre debido a su papel como distribuidor de un mineral muy importante denominada la turquesa, que fue considerada piedra preciosa para los mesoamericanos y que los obtenían del comercio con los habitantes de Oasis América, particularmente con estas ciudades como Paquimé en Chihuahua. De ahí obtenían esta piedra verde denominada turquesa, verde azul denominada turquesa, y los habitantes de Chalchihuites redistribuían este mineral por Mesoamérica, que fue muy apreciada y fue tomada como una piedra muy preciosa de gran valor. ¿Ok? Bueno, entonces aquí decae el poderío de Teotihuacán. ¿Y qué sucede después? Surge el periodo postclásico, periodo de la época prehispánica, que va del 900 a 1521, es decir, que duró 621 años. Es la época de la militarización de los pueblos que habitaron Mesoamérica, algunos con la intención de someter a otros y de ellos obtener tributos. Ese es el origen o la justificación de hacer guerra hacia otros pueblos, ¿no? El someterlos y obtener esos productos que aquí no se producen, pero ellos sí lo producen, y yo quiero tener sus productos, voy y los conquisto. Se populariza el sacrificio humano con la intención de que la vida del sol no se extinguiera. Hay una leyenda que se llama la leyenda, o una historia, o un fundamento religioso en todas las culturas mesoamericanas, de que antes de esta era existieron otras 4 que fueron destruidas, ¿no? Y se les llama a estas edades o eras, se les llaman los soles, ¿no? El primer sol, el segundo sol, tercero y cuarto sol, que cada una fue destruida por lluvia de fuego, por grandes huracanes, o porque los seres humanos fueron devorados por jaguares, ¿no? Bueno, el asunto está que este tiempo cíclico que manejaban los mesoamericanos, había un tiempo en que todo se destruía para volver otra vez a renacer. Bueno, pues creían que los mesoamericanos, que nosotros vivíamos en la etapa del quinto sol o el quinto periodo de la historia, ¿no? En la quinta gran edad. Y esta edad está justificada con el sol que se mueve, el sol del movimiento. Y para que se pueda mover el sol, necesita comer sangre humana. Y por eso se empiezan a proliferar los sacrificios humanos, porque de eso se alimentaba el sol, se alimentaba de los corazones humanos.
Esa fue la justificación religiosa del por qué se tenían que hacer sacrificios humanos en aquella época. Y la forma de obtener ¿cómo se llama? La forma de obtener personas para sacrificarlos al sol era a través de la guerra, ¿sí? Entonces también se hacía guerra para obtener personas para sacrificarlas al sol. Entonces ese es el posclásico. En general, ya dijimos, dura 621 años prácticamente. Y vamos a ver sus características sociales, económicas, políticas y culturales. Características de las sociedades del posclásico. Sigue esta marcada división de clases sociales. Sí, se encuentran los gobernantes y sus familias que forman parte de la nobleza. Empiezan a surgir ahora sí ya familias que se dedican pues a gobernar, a tener esta cuestión de distinción de ser clases totalmente privilegiadas. Incluso empiezan a utilizar la historia para justificar ese poder, ¿no? O ese privilegio. Entonces empieza a surgir la llamada nobleza, ¿sí? Que son las familias más importantes de aquella época, y empiezan a surgir los sacerdotes guerreros y guerreros de alto rango, como las familias o las clases más privilegiadas. Y las clases no privilegiadas pues siguen siendo comerciantes, campesinos, artesanos y guerreros de bajo rango. Algunos comerciantes también se llegan a colar ahí entre las clases privilegiadas, pero generalmente eran clases consideradas no privilegiadas. Esos son lo que sucede en el posclásico. Sigue habiendo esta división de clases sociales, pero todo encaminado a lo militar. O sea que podía una persona ascender a ser clase privilegiada dependiendo de su desempeño militar. Si era muy bueno, podía ascender de rango y podía entonces su familia, de cierta manera, pues tener privilegios. Todo encaminado, todo tenía que ver con la guerra durante el posclásico. La economía. Las principales actividades económicas de las civilizaciones del posclásico fueron la agricultura, pero sobre todo la guerra, que les permitía obtener tributos a otros pueblos. Durante el posclásico, la palabra clave que vamos a ver para el posclásico es la guerra, es decir, la creación de imperios, pueblos que sometían a otros pueblos para obtener de ellos tributos. Esa es, digamos, la palabra clave de este periodo. Sigue existiendo la agricultura, sí, tenía que abastecer la necesidad de los habitantes de las ciudades, que se intercambiaban por otros productos en los tianguis. Perdón. Entonces la economía era principalmente tres aspectos: agricultura, comercio, pero sobre todo la guerra, ¿ok? En el posclásico. La política durante el posclásico va a surgir la figura del gobernante o señor, ¿sí? Que en náhuatl señor o gobernante se dice tlatoani, el que habla, el que tiene la facultad de poder, ¿ok? El tlatoani o señor no solo tenía el poder político, sino también religioso y militar. Es por ello que este tipo de gobierno se llama teocracia militar. O sea, no solamente el sacerdote va a ser sacerdote, sino va a ser sacerdote guerrero, ¿sí? Y va a crear todas estas clases sociales van a crear todo un sistema político donde la religión, lo militar y lo político va a ser una sola cosa, ¿sí? Y ese señor va a ser la cabeza, Tlatoani va a ser la cabeza de ese sistema político, que se denomina entonces teocracia militar, ¿sí? Entonces aquí empiezan a surgir los famosos tlatoanis, los famosos gobernantes, y ellos gobernaban una porción de pueblos, y a toda esa región de pueblos sometidas bajo este dominio del tlatoani se le llamaba señorío, ¿sí? Entonces esa es la forma en que las sociedades del posclásico gobernaban. ¿Cuáles son las culturas principales del posclásico? Bueno, de todas estas sociedades que vamos a ver, todas estas culturas
son eminentemente guerreras, ¿sí? ¿Quiénes? Los toltecas, los mixtecas, los mayas yucatecos. Ya dijimos que los mayas durante el posclásico se establecieron más, sobre todo en la península de Yucatán. Sí, los totonacas, los huaxtecos, los mazaguas. Los mazaguas también eran un pueblo guerrero y también estaban en el Estado de México. Otomíes, que también siempre vivieron en lo que es en el Estado de México. Los nahuas, purépechas, las caltecas y mexicas. Todas ellas tienen rasgos particulares como creer en muchos dioses de la guerra, como Huitzilopochtli, que era el dios principal de los mexicas, o Curicahueri, que era el dios principal de los purépechas, o de los tarascos que se establecieron en Michoacán. Y entonces estas son las principales civilizaciones del posclásico. Los principales que llegaron en el año 900 fueron los toltecas, que de ellos empieza a generarse una gran influencia también en gran parte de Mesoamérica, sobre todo en Chichén Itzá, con los mayas, que se dice que los toltecas incluso llegaron hasta esta región de lo que es de Chichén Itzá y crearon una cultura denominada, o una tradición denominada maya tolteca, ¿ok? Y esto más que nada es en la primera mitad del posclásico, pero ya hacia el final del posclásico la cultura principal van a ser los mexicas. Sí, los famosos mexicas, que ya dijimos eran antes aztecas. Cuando llegan aquí y encuentran el águila sobre el águila sobre el nopal devorando a la serpiente, se convierten en mexicas, los habitantes de México, el lugar de Meshi, o sea, el lugar de Huitzilopochtli, o en el lugar del ombligo de la luna, o sea, en el centro del universo, ¿ok? Entonces los mexicas empiezan a dominar junto con otros dos, los famosos texcocanos y los de Tacuba, forman la Triple Alianza y comienzan conquistas en gran parte de Mesoamérica, ¿ok? Sobre todo en esta área de Veracruz con los totonacos, conquistan aquí la región de Zempoala, Veracruz, parte de Oaxaca, llegan hasta acá por Chiapas, llegan incluso hasta por acá por Centroamérica. A Occidente no llegaron porque sus enemigos principales de los mexicas eran los purépechas. Estos nunca se dejaron conquistar por los mexicas porque eran muy bravos, muy valientes además de que utilizaban el medio geográfico para poder combatir a los mexicas, que nunca lograron derrotarlos a los purépechas. Y del lado de Oaxaca vamos a tener a los zapotecos, pero también a los mixtecos. Los mixtecos van a dominar el área de Oaxaca. Va a ser la principal civilización de esta región, ¿sí? Y como ustedes saben, ya dijimos, los mexicas van a tener gran control político en gran parte de Mesoamérica y van a llegar los españoles en 1519 a esta región de Veracruz, van a establecer alianzas con los totonacos, después alianzas con los tlaxcaltecas y todos ellos al final muchos otros pueblos de Mesoamérica se van a unir porque lo que querían era quitar el poderío de los mexicas y al final pues se da este proceso de la conquista que vamos a ver en el siguiente video. Entonces estos a grandes rasgos son los elementos culturales, políticos y sociales de de las civilizaciones de Mesoamérica. Y pues con esto terminamos en este video. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a hablar de cómo se dio este proceso del final del posclásico con los mexicas y cómo posteriormente se empieza a dar el proceso de conquista. Nos vemos pues en la genial. Hasta la próxima.